la guerra en Ucrania y, por supuesto, más allá del discurrir diario de todos y cada uno de los temas que vamos abordando. Entre los ejes, el primero es el riesgoso camino de la degradación emprendido por el presidente. Y es perturbador, porque es la autoridad máxima, es la autoridad presidencial. Ayer estuvo con el titular de la FAO, el chino Du Yunyi, en medio de una preocupación por el aumento del precio de los alimentos, etcétera. Estuvo en Olivos. Cumplió años el sábado, el 2 de abril. La foto del presidente fue con Evo Morales, Fernando Lugo y Pepe Mujica, que se acercaron hasta la Quinta de Olivos a compartir el momento con el propio Alberto Fernández. Lula le envió un mensaje, lo felicitó en su cumpleaños. Que puedas cuidar la Argentina, le dijo Lula, en carrera para la elección de Brasil de fin de año. Pero ese mismo día, Alberto Fernández hizo el acto de homenaje a los excombatientes y caídos en Malvinas. Lo hizo en el predio de la ex-ESMA. Y allí estuvo con Sergio Massa, allí estuvo con el gabinete. Pero no tuvo la centralidad. La centralidad estuvo en el Senado a las 4 de la tarde, en el acto escindido del acto oficial, aunque oficial del Congreso. Tampoco habitual, un sábado, donde participa Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Donde, entre otras cosas, la vicepresidenta habla. Y con la centralidad política de la vicepresidenta genera hechos políticos. Pide cuidar los recursos naturales. Dijo que en el mundo no hay ni buenos ni malos. Que hay intereses, muy parecido a la tesis Henry-Kissinger. Las naciones no tienen amigos o enemigos, tienen intereses permanentes. No tienen amigos o enemigos permanentes, sino intereses permanentes. El mismo Kissinger que, a propósito, pequeño párrafo aparte, sostenía, y Trump compró, la idea de que Ucrania tenía que ser siempre equidistante. No era ni occidental ni oriental. Era el puente entre Occidente y Oriente. Por tanto, siempre tenía que ser neutral. Y Trump compró esa idea. Por eso nunca habló de ingresar a la OTAN o de incorporar a Ucrania a la OTAN. Más allá de que Ucrania lo pedía. Zelensky lo pedía. Más allá de ese dato, Cristina Fernández de Kirchner produjo dos hechos. Uno, no ella. El otro, sí ella. En el primero, el factotum fue Leiva, diputado nacional, excombatiente, que habla y dice esto. Señora presidenta, yo le voy a decir presidenta, no del Senado. Para mí es mi presidenta. Señor presidente de la Cámara, querido Sergio, la verdad, profundamente agradecido. Ahí estaba el dirigente Walter Leiva, dirigente de la provincia de Chaco, del Frente de Todos, que le decía presidenta y le decía, pero usted es mi presidenta. Imagínense si alguien le decía a Gabriela Michetti, usted es mi presidenta, o a Julio Cobos, usted es mi presidente, o qué sé yo, a Daniel Scioli cuando era el compañero de fórmula de Néstor Kirchner, usted es mi presidente. ¿Qué dije? Aldo Leiva, perdón, lo rebauticé, Aldo. Y todo aplaudieron, más incómodo, con la sonrisa. Mientras todo esto pasaba, después habló Cristina y profundizó en el tema. Y si no observen, escuchen, miren. Lo vas a leer, me dijiste. Bien. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regaló nada el cumpleaños, ¿viste? Porque después ya veo el lunes. Miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito al cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante. Imagínense, es kafkiano, ¿no? Pero es la vicepresidenta que ni siquiera se sacó la foto con Alberto, ni siquiera fue a saludarlo el día de su cumpleaños, no fue a abrazarlo, no le llevó regalo, no estuvo personalmente, se fue a Calafate después del acto. Y que en público lo que dice es lo que esgrime, pegándole a Cerruti, que fue la que explícitamente vociferó desde el oficialismo la ruptura y los llamados del presidente que la vice no contestaba o no respondía. Pero hubo un capítulo adicional de Cristina Fernández de Kirchner. En realidad dos. El primero es, hablando del presidente y este riesgoso camino de degradación,
ella también habló de un presidente, pero que no es Alberto. Y si no, miren. Miren, yo les voy a recomendar un libro que se lo recomendé al presidente y que todavía no lo leyó, al presidente acá, Cámara de Diputados, al respecto. Es un libro que se llama Diario de una temporada en el quinto piso. Fuerte. Uno podría decir, bueno, está hablando del presidente de la Cámara de Diputados, lo aclaró después. Fíjense cuál es la primera imagen que sube en redes sociales Cristina Fernández de Kirchner después del acto de los veteranos de Malvinas. No es ningún veterano de Malvinas. ¿Quieren verla? Instagram de Cristina Fernández de Kirchner. Y es junto a Sergio Massa. Porque ella retuitea lo que Sergio Massa tuitea. ¿Quieren verlo? La imagen estática al menos, ahí está. También con los gestos, el día del cumpleaños de Alberto Fernández. Yo acá conté que el candidato de la Cámpora hace 20 días, o desde hace 20 días empieza a sonar cada vez más fuerte, que podría eventualmente ser Sergio Massa, que es el puente con Máximo Kirchner, que es el otro ausente. No estuvo en el acto de Alberto, no estuvo en el acto ni siquiera con Massa y Cristina. Presentó un proyecto que firmó también Sergio Massa el día previo para garantizar la salud de los veteranos y sus familias. Busca jerarquizar el Programa Nacional del PAMI destinado a garantizar el derecho a la salud de los veteranos de guerra de Malvinas y su grupo familiar. Eso fue la iniciativa de Máximo Kirchner el día previo, con la firma también acompañando de Sergio Massa, que, insisto, estuvo con Alberto Fernández en el acto oficial en la ex-ESMA, estuvo en el Congreso, naturalmente era uno de los que organizaba, junto a Cristina Fernández de Kirchner, que hoy no está en la recepción de Boric, y además firmó Massa con Máximo Kirchner este proyecto de reconocimiento adicional a las familias y veteranos de Malvinas. O sea, la centralidad que encuentra Massa en el conflicto Cristina-Alberto, que ya Alberto no sintetiza, lo reinserta en la política. Hasta acá no tiene vuelta atrás con la gente, según las encuestas. Su imagen negativa sigue siendo mucho más alta que la positiva, pero es el garante de los exabruptos, los desmanes, institucionalmente, en este contexto en el que estamos hablando. Por eso digo que la figura a observar y a medir es Alberto Fernández, el presidente. El resto está claro qué partido juega y a dónde van. El otro hito de Cristina Fernández de Kirchner el sábado fue en sí mismo el libro que le regala a Alberto Fernández y que le pide a Massa que lea. Porque es un libro de Juan Carlos Torres que yo recomiendo y mucho. Estuvo acá con Carlos Pagnis, una entrevista formidable hace poco tiempo, y donde él cuenta las vivencias siendo asesor de Juan Vital Zurruil, el segundo y más importante ministro de Raúl Alfonsín en los 80, de todo lo que vivenció en aquel derrotero de decisiones y de un programa económico que a la postre terminó fracasando. Y como ustedes saben, termina gestando la hiper de los 80 y el adelantamiento de las elecciones con la entrega de mando anticipada de Raúl Alfonsín hacia Carlos Menem en julio del 89 y no en diciembre, en elecciones que ya habían sido en el mes de mayo. ¿Ese regalo qué es? ¿Premonitorio? ¿Qué le está diciendo? Léelo porque todo eso puede pasar en medio de los debates respecto a si Argentina va a una hiper o no. Hoy Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía de la Nación, segundo de Axel Kicillof, cercano a Cristina Fernández de Kirchner, aunque desconozco si habla o no tanto por estos tiempos, reconoció que Argentina está lejos de la hiper y que incluso tiene que... lejos. Que Argentina no va a una hiper, pero que sí o sí tiene que aumentar tarifas. Que es lo que pide Guzmán, pero que es lo que rechaza Cristina. O a la dura del kirchnerismo, porque dice que eso le pega en la línea de flotación del votante del Frente de Todos, equidistante, que le da el plus para poder eventualmente ser competitivo electoralmente hablando. Bueno, en fin, yo creo que esta imagen es la que hay que cuidar mucho. Ahora, el primero en cuidarse es el propio presidente, en cómo se rodea, en qué hace, qué deja de hacer y cuáles son, por sobre todas las cosas, los factores conducentes de su propia gestión, cuál es su propia impronta, cuál es la identidad que quiere darle a su gobierno. Si es que lo siente como propio, o si es que siente que en realidad está intentando amalgamar lo distinto y viendo cómo transita del mejor modo posible, que son dos cosas diferentes. Segundo elemento del eje del día, la economía de guerra. Y esto es más corto, porque lo vamos a hablar con Eleonora en un ratito. Se vienen una canasta aparentemente de 50 precios congelados, se vienen productos más cerca, se vienen en el albor de lo que tiene que ver con las próximas horas,
La renovación de precios cuidados, cuántos productos va a haber, cuántos no, cuál va a ser el aumento respecto a los precios cuidados que tienen hoy distintos productos. Parecería ser una especie de arsenal para la guerra bastante usado y no necesariamente eficaz, más bien lo opuesto. Con un Feletti que además dice que no puede hacer finalmente magia, eso es lo que ha manifestado el propio Roberto Feletti, que ha reconocido que la inflación de marzo va a ser muy alta, se conoce la semana próxima, el 13, el miércoles, en la antesala de Semana Santa. El propio Culfas admitió que el número de marzo es malo, ministro de la Producción. Lo concreto es que da la impresión de que la economía en la Argentina entró en una especie de zona de guerra, además, por la escasez, porque hay escasez de energía. Guzmán va a viajar a Brasil a buscar convenios que le permitan traer fluido de Brasil para abastecer a la economía en el invierno. Están rediseñando el contrato con Bolivia, hay que ver cuánto logran mejorar esa oferta. Están tratando de expandir la red troncal de gas para que lo que se produce en Vaca Muerta puede ser inyectado al sistema, porque hoy los caños son los mismos. Ganó Techín, a propósito. Techín va a ser el gasoducto denominado Néstor Kirchner, ese que termina en San Ligueló. O sea, Techín, el Roca, va a ser, fue la única oferta, el gasoducto denominado Néstor Kirchner, otrora adversario, a quien le apuntó Kirchner en su momento en vida, como presidente. Y cuando por lo bajo cuestionaba a Labaña, decía que era el hombre de Techín en el gobierno, después de que se pelearon allá por el 2005, cuando Labaña se fue, hablando de la cartelización de la obra pública y mirando a Julio De Vido. Bueno, esa economía de guerra tiene que ver con la escasez y demás. Hoy, por primera vez, de todas maneras, en 16 semanas, el dólar perfora los 200 pesos, termina en 198 en el mercado paralelo, con dólares, encontrado con liquidación, dólar MEP, en torno a los 190. Y el último hito, el último tema, es Rosario. Permítanme las expresiones vinculadas a la guerra. Rosario está convertido en un polvorín y ya no hay manera de ocultarlo. Hubo una brutal ejecución mafiosa donde, a ver, para contextualizar, se cometieron ya 63 asesinatos en lo que va del año. 63 asesinatos. 2/3 partes habrían sido propinados por sicarios, es decir, personas a las cuales les pagan para matar a alguien. Ajustes de cuenta. El último es el más evidente. Lo ataron de pies y manos y le dispararon 8 tiros a Emanuel Sánchez, cadáver que fue hallado, el de él, en un estacionamiento de la zona sur de la ciudad. 26 años. Ocurrió ayer en Lolamore y Lorenzini, en un complejo Fonavi de la zona sur de la ciudad. Asesinato que tiene la marca de la mafia, sin duda. La principal hipótesis de la incipiente investigación es que estaría vinculado al comercio de droga, cuando no. Aparentemente vinculan a Sánchez con la organización narco de René Brujo Ungaro, condenado por venta de estupefacientes y del crimen del ex jefe de la Barra Brava, de Newell's, Roberto Pimpi Caminos, cometido en 2010, y que desató un torbellino de sangre. Lo que aún no está claro es qué rol habría tenido dentro de esa presunta asociación ilícita. Pero a Sánchez lo estaban buscando, a tal punto que hay reportes policiales que dicen que el 26 de marzo balearon su casa, la de Juan Manuel de Rosas, al 3900, desde un auto Fiat blanco. Coincide justamente el color con el sospechoso de ser usado para su muerte. La madre denuncia ante la policía que le dieron 8 tiros a su casa después de que ella ingresara. También 8 tiros. No estaba. En esta balacera en particular se incautaron 8 vainas hervidas que fueron halladas en la calle y ya intervino el fiscal de Fragancia, José Luis Caterina. Solo cuento un caso, el del último fin de semana, para entender la magnitud y de qué estamos hablando cuando hablamos de esa ciudad que tiene 63 homicidios. Es una ciudad bellísima, que tiene un poderío económico muy importante, que tiene un matiz cultural único, que tiene una geografía de parquización de las más lindas que uno pudiera encontrar, que tiene una pasión en el fútbol entre canallas y leprosos extraordinariamente atractiva para la pasión del fútbol en la Argentina, que tiene las principales plantas procesadoras de soja del mundo en el complejo de San Lorenzo, muy cerquita, pegado, en el Gran Rosario, las 10 plantas procesadoras de soja más importantes del mundo. Sin embargo, también convive a diario con esta realidad que es cada vez más perturbadora.
Urgente a esta hora, mientras tanto.